Bienvenidos, queridos estudiantes y público en general. En este segundo programa trataremos el tema de la definición y objeto del derecho internacional público, sus diversas denominaciones, divisiones. Veremos a un derecho internacional público como derecho universal y sus relaciones con el derecho interno, revisando las teorías dualista y monista. Y finalmente, sus relaciones con otras ciencias, la política internacional y la moral internacional. Empecemos, pues. El estudio del derecho internacional público impone la obligación de revisar la diversidad bibliográfica que ha sido producida en gran medida durante el siglo XX. Por tal razón, existen muchas definiciones que consideramos importantes traer a la luz a fin de analizarlas y concebir una propia que interprete las nuevas realidades. Según el profesor Antonio Trujol, el derecho internacional público puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. Por otra parte, el también profesor Alejandro Rodríguez Carrión establece que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida de la sociedad internacional y sus relaciones con los miembros en la consecución de los intereses colectivos e individuales. Para el profesor Gabriel Liévano, lo concibe como una ciencia eminentemente jurídica, lo cual no quiere decir que al derecho internacional deba considerárselo como una ciencia autónoma e independiente. Alberto Vergara Molano lo define como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos internacionales. Para Fernando Mariño Méndez, el derecho internacional público va a permitir la relación entre los entes colectivos que van a constituir la estructura de poder de la comunidad internacional. Para el profesor colombiano Marco Monroy Cabra, el derecho internacional público va a ser la rama del derecho público que estudia las relaciones entre estados y entre estos y los demás sujetos de derecho internacional, así como la organización y funcionamiento de la comunidad internacional. Cesario Gutiérrez Espada estima que el derecho internacional público no nace sino de los tratados y costumbres que emanan de los estados. Para George Schwarzenberger, quien asume una óptica menos positivista, él expone que en una sociedad en la cual el poder es la principal consideración, la función primaria del derecho es ayudar al mantenimiento de la supremacía de la fuerza y de las jerarquías establecidas con base en el poder y dar a ese sistema la respetabilidad y la sanción de derecho. Para el profesor fallecido Adolfo Miaja de la Muela, él admite que el derecho internacional, por su origen, no se limita hoy a regular las relaciones entre los estados, sino que va a regir la relación entre las organizaciones internacionales entre sí y con los estados y algunas otras que tienen y que van a desarrollar con los individuos como titulares directos de derechos y obligaciones. Afirmación que también comparte Henry Rollin y que por su parte Antonio Linares encuentra que hay una diferencia entre aquellas visiones y la que establece que el derecho internacional público está firmemente establecido en la práctica de las relaciones internacionales, por lo cual es obligatorio. Julio Diena, por allá en 1941, invocaba que existía una doble acepción del derecho internacional, expresando que puede considerarse como una ciencia, como derecho positivo y como una disciplina. Bajo el primer aspecto se define como la ciencia que tiene por objeto el estudio de los principios jurídicos destinados a regular las relaciones entre los miembros de la comunidad jurídica internacional, y bajo el segundo aspecto se puede decir que es el conjunto de normas que por voluntad recíproca de los estados y de los otros entes que forman parte de la comunidad jurídica internacional están obligados a respetar las relaciones mutuas entre estos. El investigador y profesor de Derecho Internacional Manuel Díez de Velasco advierte que el conjunto de normas que contiene al derecho internacional público es concebido como el ordenamiento jurídico internacional.
para Paul Reuter, el derecho internacional público va a estar regulado por el conjunto de normas que van a regir las relaciones de los estados soberanos. En el estudio clásico de Max Orensen, afirma que la denominación derecho internacional es estrictamente técnica, pues designa el sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre los estados. Por último, los venezolanos Daniel Guerra Iñiguez y Víctor Rodríguez Cedeño coinciden en afirmar que el derecho internacional público está constituido por el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional público. Las diversas definiciones que hemos traído a colación posibilitan el camino para arribar a una definición propia a partir de 4 variables que consideramos son interdependientes. La primera, la estructura internacional. La segunda, los sujetos y actores que forman parte de la comunidad internacional. La tercera, los procesos que impactan y modifican u orientan las relaciones entre los estados nacionales y las organizaciones internacionales. Y la última de estas variables es el principio de igualdad soberana de los estados. En este sentido, nosotros vamos a definir el derecho internacional público como el conjunto de normas convencionales de carácter imperoatributivo que, condicionado por la estructura internacional y sus procesos, regula las relaciones entre los estados soberanos y otros sujetos de derecho. Por lo demás, el reconocimiento internacional de estos últimos no es necesario por parte de la comunidad de naciones, ya que irrumpen en la escena internacional como lo hacen, por ejemplo, el individuo y las organizaciones no gubernamentales. Vamos a tratar ahora el tema del objeto del derecho internacional público. Al estudiar tanto las diversas definiciones que los diferentes autores han señalado del derecho internacional público, como aquella que construimos a partir de las transformaciones de la estructura internacional, se puede afirmar que el objeto del derecho internacional público es dicotómico, es decir, posee una doble función. Primero, como ciencia, estudia los principios jurídicos, históricos y sociales y económicos que van a condicionar la existencia de las convenciones internacionales a fin de poder explicar los fenómenos jurídicos desde una concepción epistemológica. Y como disciplina, regula la estabilidad necesaria de la comunidad internacional a fin de dirimir las controversias que se presentan entre los estados nacionales u otros sujetos de derecho internacional público con la necesidad de preservar la paz y establecer un imperativo normativo que posibilite el logro de la justicia internacional. A pesar del impacto bibliográfico que esta concepción ha recibido y conociendo que no es original, sino producto de la reflexión de todo lo que se ha escrito, consideramos que al profundizar sobre el asunto llegamos a la siguiente aproximación. El derecho internacional público posee un carácter indivisible. Es una ciencia y una disciplina. Esto significa que al mismo tiempo de analizar los principios jurídicos, también regula las conductas de los estados y sujetos de derecho con el objeto de garantizar el imperio de la ley internacional para poner fin a alguna controversia o simplemente para explicar fenómenos jurídicos internacionales. Este es el caso del reconocimiento de estados y gobiernos, cuya definición lo ubica como un acto unilateral de derecho y a la vez como producto de una decisión racional motivada por intereses mayoritariamente de carácter político. Vamos a estudiar un poco las denominaciones que ha tenido el derecho internacional público a través de la historia a propósito del tema que vimos en el video anterior. Las denominaciones indican los nombres que a través de la historia se le ha dado al derecho internacional público. Es importante que precisemos que no siempre se ha tratado de la misma disciplina, pues, como ya lo expresamos, ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. La denominación más lejana en el tiempo que se tiene del derecho internacional público la encontramos en el Asia Menor, donde los tratados indios de derecho, denominados Dharmasastras, tenían la función de regular los asuntos de religión, moral, arte político, jurisprudencia y cometidos al soberano. En el mundo helénico se denominó al derecho de los embajadores como presbeis y al derecho de los cónsules como queriques.
En la antigüedad romana, el derecho internacional público fue denominado como el jus fetiale debido al carácter internacional que los sacerdotes fetiales desarrollaban. Con posterioridad, los romanos le dieron el nombre de jus gentium o derecho de gentes o aquel común a todas las gentes, como vimos nosotros en el video pasado. Fue Francisco de Vitoria quien lo denominó quod naturales ratio inter omnes gentes constituit vocatur jus gentium. Ricardo Schous le dio el nombre de Juris Inter Gentes Explicatio a la obra que trataba sobre el derecho internacional público. Contemporáneamente va a ser Jeremías Bentham quien le va a dar la denominación que se aproxima más a nuestros días como International Law, seguido por las denominaciones francesas Droit International e italiana Diritto Internazionale de Vittoria y Socio. Con respecto a las divisiones, vemos que encontrar la doctrina específica que explique el proceso a través del cual se dan diferentes divisiones es un problema complejo, pero de mesura intelectual. En efecto, encontrar en la doctrina existente una división de derecho internacional público que podamos considerar útil y práctica es más que un ejercicio de recolección de datos. Es una labor racional e intelectual. Por ello, no asumiremos ninguna doctrina y expondremos nuestros criterios según el cual podemos dividir al derecho internacional público en función de las siguientes categorías. Primero, por el objeto de regulación, por su naturaleza y por sus fines. Por el objeto de regulación se divide en derecho internacional público general, aquel que estudia las relaciones de los estados y sujetos de derecho internacional, y en derecho internacional público especial, aquel que analiza y explica los tratados y actos unilaterales de derecho. Por su naturaleza se divide en derecho internacional público ideal, su objeto es el estudio de la justicia y la moral inmanente a las relaciones de la comunidad internacional, y derecho internacional público positivo, el que analiza el conjunto de reglas y normas que pueden hacerse efectivas en la comunidad internacional. Y por sus fines se divide en derecho internacional público procedimental, se ocupa del procedimiento que siguen en sus relaciones contenciosas los estados, así como los procedimientos seguidos por los organismos internacionales y los órganos judiciales de la comunidad internacional. Y derecho internacional público metodológico, aquel que realizan los tratadistas internacionales a fin de producir en sus investigaciones algunas novedades que replanteen el tema del derecho en la discusión académica internacional. Finalmente, vamos a hablar del derecho internacional público americano, del derecho internacional como derecho universal y de las dos teorías que debaten si existe un derecho internacional alejado del derecho interno o si se constituyen parte de un solo sistema. El concepto de derecho internacional americano apareció por vez primera en los documentos diplomáticos luego del Congreso de Panamá. La cláusula octava del Acta de 1834, emanada del gobierno mexicano para reunir un nuevo Congreso, establecía que uno de los objetivos de esa reunión era acordar las bases del derecho público que deberían regir las relaciones de las nuevas repúblicas. No obstante, consideramos, como lo expone Luis Fernando Álvarez Londoño, que el derecho internacional americano es aquel que está constituido por el conjunto de reglas que tiene por objeto regular los problemas y situaciones propias de los Estados de América. Ahora veamos un poco el derecho internacional público como derecho universal. El derecho internacional público es producto de la convención bilateral y multilateral o de los actos unilaterales de los estados o sujetos de derecho y obligaciones en el contexto de las relaciones internacionales. Esta condición le faculta para que los principios generales de su naturaleza jurídica sean de aplicación universal. Daniel Guerra Iñiguez, gran profesor de Derecho Internacional Público, sostiene que la universalidad del derecho internacional público se debe a la condición que tienen los estados como miembros de la comunidad internacional. Consideramos que el concepto de derecho internacional como derecho universal se produce en respuesta a las categorías reduccionistas que le ubican en una región determinada como derecho internacional europeo
el que acabamos de ver, derecho internacional americano, etc. No obstante, contrario al criterio del respetable jurista Daniel Guerra Iñiguez, consideramos que el concepto de derecho internacional público como derecho universal no es aplicable en un mundo gobernado por la hegemonía de las grandes potencias que validan el uso de la fuerza sobre el equilibrio de las normas internacionales. Veamos un poco las diferencias que existen entre el derecho internacional y el derecho interno. En efecto, el derecho internacional público, como cuerpo normativo, se diferencia del derecho interno fundamentalmente por su fuente. Mientras el derecho positivo interno es sancionado por un cuerpo legislativo, el derecho internacional es producto de convenciones entre sujetos de derecho internacional o actos de derecho. El derecho interno está codificado en leyes, mientras que la fuente del derecho internacional público se encuentra en los tratados, acuerdos expresamente validados por los estados y otros sujetos de derecho internacional. Entre ambas disciplinas del derecho se han levantado teorías que explican la relación existente. Estas son la teoría dualista y la teoría monista. A pesar de que algunos tratadistas consideran superada la discusión por el consenso existente que considera que son diferentes y que no hay una subordinación, para quienes se inician en el estudio jurídico internacional, es importante revisar los supuestos teóricos de estos paradigmas. La teoría dualista. Esta teoría concibe que el derecho internacional y el derecho interno son dos ordenamientos totalmente separados, sin que exista entre ellos subordinación alguna. La teoría dualista fue sostenida por los académicos Triepel y Anzioliti. Ellos parten de la base de que la fuente del derecho internacional público es la voluntad común de dos o más estados, mientras que la fuente del derecho interno es la voluntad que emana de un cuerpo legislativo. Por su parte, Alberto Vergara Molano encuentra tres tipos de diferencia: por el campo de aplicación, por sus fuentes y por sus sujetos. En cuanto al campo de aplicación, en el derecho internacional, la norma jurídica rige las relaciones entre los estados y demás sujetos de derecho internacional, mientras que en el derecho interno, la norma jurídica es válida para un estado determinado y su población. Por sus fuentes, el derecho internacional nace de la voluntad de dos o más sujetos de derecho internacional. En cambio, el derecho interno surge por la fuerza de un órgano legislador. En relación con los sujetos, el derecho internacional es válido para los estados y otros sujetos de derecho de manera recíproca, mientras que el derecho interno solo es aplicable de manera directa a los individuos. Según esta teoría, ambos derechos poseen diversidad de fuentes y sujetos, por lo cual no puede existir conflictos posibles entre ellos. La teoría dualista independiza el derecho internacional del derecho interno, dado que el primero reconoce la voluntad de los estados que las regulan y el segundo la voluntad de solo el estado. Esta afirmación corresponde con lo escrito por Antonio Linares, el cual establece que el derecho internacional y el derecho interno corresponden a normas jurídicas autónomas. Ello implica que para constituir una norma de derecho internacional público reconocida por el ordenamiento jurídico de un país, se requiere de un acto soberano del Estado a través del poder legislativo. Con respecto a la teoría monista, esta teoría, defendida por Hans Kelsen, Duguid y Crable, considera que el derecho es uno e indivisible debido a que no es producto de la voluntad individual ni del Estado, sino de algo superior, una norma original que forma un sistema jurídico único. Por esto, no puede haber conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno. Vergara Molano, citando a Kelsen, sostiene que esta doctrina tomó como base la unidad del conjunto de normas jurídicas. A diferencia de la teoría dualista, la teoría monista está conformada de acuerdo a la subordinación normativa. En este sentido, hay quienes opinan que existen dos teorías monistas: la que considera que el derecho internacional está subordinado al derecho interno, los nacionalistas, y la que asume que el orden jerárquico ubica el derecho interno por debajo del internacional, ya que es de donde nace un orden normativo superior. Kelsen fundamentó su teoría en cuanto a la concepción científica positivista, que es
privativa a su estudio, cuyo objeto es el derecho como unidad indivisible. Por una parte, Shelley consideraba que entre el derecho internacional y el derecho interno existía una relación de delegación. Vamos a estudiar ahora las relaciones del derecho internacional público con otras ciencias. El derecho internacional público no solo se relaciona con la política internacional y con la moral internacional. Su relación con otras ciencias es mucho más extensa, ya que necesita de la historia, la sociología, la comunicación social, la informática, la política y la diplomacia, entre muchas. La relación del fundamento del derecho internacional público con la política y la moral internacionales responde, en nuestra opinión, a una concepción axiológica dicotómica. Con la política internacional debe observarse los intereses y los medios de negociación para la aplicación del cuerpo normativo que sea objeto de regulación. En cambio, la moral internacional vela por el cumplimiento de principios morales ontológicos. Veamos el contenido de la doctrina sobre este tema. La política internacional está constituida por el conjunto de acciones por medio de las cuales los gobiernos manejan las relaciones exteriores y está regida por fines, metas, objetivos y resultados. A través de ella, el Estado pretende alcanzar los fines y propósitos buscados, sin atender a los métodos que utilice la protección de los intereses nacionales, usando el poder del que se pueda disponer. El derecho es un instrumento de la política. Por su parte, la moral internacional se expresa a partir de un conjunto de valores que sobrepasan la competencia jurídica que regula a los estados. Son preceptos suscritos por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, tales como la prohibición de la trata de blancas y el uso de narcóticos, entre muchos. Apreciados estudiantes y público en general, espero que este programa haya sido de su completo provecho intelectual para su desarrollo como estudiantes y en su formación cultural. Reitero la recomendación de los trabajos de mi autoría, Derecho Internacional Público, de venta en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, publicado por la editorial Badel Hermanos, y el libro Historia del Derecho de las civilizaciones antiguas, modernas y contemporáneas. Es un estudio que le va a enriquecer profesionalmente y para su formación cultural. Agradezco que me hayan escuchado. En un próximo video vamos a estudiar el fundamento y las fuentes del derecho internacional público. Muchísimas gracias. Si este video fue de tu agrado, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártelo en las redes sociales para que recibas una notificación de los próximos videos. En las próximas entregas vamos a tener el estudio del fundamento y las fuentes del derecho internacional público, una disciplina muy importante para la formación del jurista del siglo XXI.